Buen día, licenciada. Buen día, compañeros. Somos el grupo número 1, que está integrado por Víctor Walín, Yaneli Ortiz, Jessica Dubinson y Sharon Baires. Nos toca exponer ante ustedes lo que es la NIA 610, que se refiere a la utilización del trabajo de auditores internos. Buen día. La norma internacional de auditoría 610 manifiesta que, de acuerdo con la norma internacional de auditoría 315, el auditor externo puede determinar si es necesaria e importante la función de auditoría interna para el proceso de la auditoría en general. Por tal motivo, se evidencia en esta norma la responsabilidad del auditor externo respecto al trabajo del auditor interno, sin que esto tenga que entenderse que el trabajo del auditor interno es una ayuda directa en los procedimientos de auditoría del auditor externo, ya que los objetivos de la función de auditoría de ambos son diferentes, dado que los objetivos de la función de auditoría interna son determinados por la administración y el gobierno corporativo. Sin embargo, los medios por los cuales el auditor externo e interno buscan lograr sus objetivos en la función de auditoría pueden ser similares. Es importante aclarar que la función de auditoría interna no es independiente de la entidad por el hecho de tener un cierto grado de autonomía y objetividad. Y de la misma manera, el auditor externo tiene la responsabilidad de expresar su opinión sobre los estados financieros, sin que sea opacado porque la entidad lleva a cabo una auditoría interna. La función de auditoría interna depende de la organización y estructura de la entidad y se ocupa del monitoreo del control interno, examinar la información financiera y de operación, revisión de operaciones y cumplimiento de las leyes y regularizaciones pertinentes. También la NIA 610 tiene relación con la NIA 315, debido a que trata de la forma en que el conocimiento y la experiencia de la función de auditoría interna pueden contribuir al conocimiento de la entidad y su entorno por parte del auditor externo, así como la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material por parte del mismo. Asimismo, explica el modo en que una comunicación eficaz entre los auditores internos y externos puede crear un entorno en que el auditor externo puede ser informado de cuestiones significativas que pueden afectar a su trabajo. La NIA 610 también nos indica que cuando una entidad dispone de la función de una auditoría interna y el auditor externo tiene previsto utilizar el trabajo de la función de auditoría interna para modificar la naturaleza o el momento de la realización de los procedimientos de auditoría aplicar por él, o para reducir su extensión o utilizar la ayuda directa de los auditores internos, los objetivos principales del auditor es determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de la auditoría interna de referida entidad o la ayuda directa de los auditores internos, y en caso afirmativo, el auditor externo deberá determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines de la auditoría. Asimismo, en caso de que necesite o utilice la ayuda directa de los auditores internos de la entidad que se está auditando, tendrá que ser bajo la supervisión y tendrá que revisar su trabajo. Dentro de las definiciones de la NIA 610 podemos encontrar la función de la auditoría interna. La función de una entidad que realiza actividades de las cuales se obtiene un grado de seguridad, asesoramiento para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos del gobierno de la entidad, así como la gestión de riesgos y el control interno. Otras actividades relacionadas a la auditoría interna son las relativas al gobierno de la entidad, que son las que se encargan del cumplimiento de los objetivos de ética y valores, así como la gestión de resultados, rendición de cuentas. También facilita la comunicación entre el gobierno, auditores externos e internos y la dirección de la entidad. Actividades relativas a la gestión del riesgo.
Esta ayuda a la entidad a identificarlo, exposiciones a riesgo, así como aplicar procedimientos para identificar y detectar fraudes. Actividades relativas al control interno. Evalúa el control interno, así aumenta la eficacia y el funcionamiento en la relación al control del mismo. Información financiera y operativa. Otra función de la auditoría interna que también nos ayuda a identificar, reconocer y presentar información financiera como transacciones, saldos y procedimientos. Revisión del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. La auditoría interna también tiene asignado velar el cumplimiento del reglamento legal y así como otros requerimientos. La ayuda directa, utilización de auditores internos para la aplicación de procedimientos de auditoría bajo la dirección, supervisión y revisión de un auditor externo. Requerimientos. Determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha utilización. Los auditores externos determinarán si el trabajo de la función de auditoría interna cumple con los siguientes requisitos: el grado que tengan dentro de la organización, así como lo competentes que sean al realizar su trabajo. Si su función aplica una visión sistemática y disciplinada. De caso contrario, se descartará el trabajo de la función de auditoría interna. El auditor externo realizará todos los juicios necesarios de encargo de la auditoría con el fin de no utilizar tanto el trabajo de la función de auditoría interna y aplicará una menor utilización del trabajo cuando el juicio necesite aplicar procedimientos relevantes la evaluación de la evidencia. Cuanto mayor sea el riesgo valorado de incorrección material, cuando sea de menor objetividad las políticas y cuando demuestre su incompetencia. Utilización del trabajo de la función de auditoría interna. El auditor externo tiene previsto hacer uso del trabajo que ha realizado la auditoría interna. Deberá notificar y coordinar si cumple con las respectivas actividades planificadas. Debe cumplir con un trabajo planificado, supervisado, revisado y documentado de manera adecuada. Que la evidencia de la auditoría sea adecuada para alcanzar conclusiones razonables. Que las conclusiones sean adecuadas y congruentes. Dependiendo de la naturaleza del procedimiento, el auditor externo podrá responder a la evaluación si cumple con lo siguiente: el grado de juicio aplicado, el riesgo valorado de incorrección material, si la auditoría interna aplica procedimientos que sustentan la objetividad de los auditores internos y que sean competentes al momento de realizar su función. Determinar si puede utilizar la ayuda directa de algunos auditores internos, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha utilización. Es posible que en ocasiones el auditor externo tenga prohibido el uso de la ayuda directa del auditor interno. Esto se debe porque a veces existen amenazas con la objetividad del auditor interno, así como cuando el auditor interno demuestra que es un incompetente a realizar su trabajo. Utilización de la ayuda directa a los auditores internos. Acá encontramos tres cosas fundamentales o importantes. La primera, que previamente a la utilización de la ayuda directa a los auditores internos para los fines de la auditoría, el auditor externo deberá de encontrar o de conseguir dos cosas importantes para que él pueda realizar su auditoría. Entre esas, la primera es que él debe obtener un acuerdo escrito de un representante o algún encargado de la entidad o de la empresa donde le autorice o le permita a los auditores internos seguir instrucciones que el auditor externo brinde.
y donde también la identidad se compromete a no intervenir en ningún momento en el trabajo que vaya a realizar el auditor externo durante toda la auditoría. Lo otro es que él también debe de obtener un acuerdo de confiabilidad por parte de los auditores internos en el cual estos se comprometan a informar al auditor externo sobre cualquier amenaza que ellos consideren o detecten importante que podrían perjudicar o poner en riesgo la objetividad del auditor externo. Luego tenemos que el auditor externo dirigirá, supervisará y realizará el trabajo realizado por los auditores internos. Con esto nos quiere decir que la naturaleza, el momento de la realización y extensión de la dirección, supervisión y revisión deben de tener en cuenta que los auditores internos no son en ningún momento independientes a la identidad, siempre son parte de la identidad o de la empresa. Que cuanto más juicio sea necesario aplicar, mayor será el riesgo valorado de incorrección material y menos apoyo brinda el estatus de la organización. Entre otros, más procedimientos de auditoría necesitará el auditor externo para poder aplicar el conjunto del trabajo de la función, para lograr sustentar la decisión de utilizar el trabajo de la misma con el único objetivo y la única finalidad que la evidencia de la auditoría sea lo suficiente importante o suficiente respaldada en evidencia real para poder brindar una opinión adecuada de la auditoría. Si no él tiene una evidencia real de la situación o de qué es lo que está pasando durante la auditoría, él no puede brindar una opinión real o su opinión no puede ser considerada fundamental o importante para la dirección de la entidad. También encontramos que al dirigir, supervisar y revisar el trabajo realizado por los auditores internos, el auditor externo se mantendrá atento a la existencia de indicios. Esto quiere decir que todos los procedimientos aplicados por el auditor externo al grupo de trabajo de la función de auditoría interna que tiene pronosticado utilizar le permitirá obtener una base para evaluar la calidad en general del trabajo y de la objetividad con que éste sea realizado. En cuanto a documentación, la unidad nos habla de que si el auditor externo utilizará el trabajo de la función de auditoría interna en la documentación de auditoría, deberá incluir la evaluación, naturaleza y los procedimientos. En cuanto a evaluación, nos dice que el estado de la función en la entidad, organización o dentro de la empresa, las políticas y procedimientos son importantes, ya que sustentan de una manera adecuada el objetivo de los auditores internos. Y si el grado de competencia de la función y en sí la función de la auditoría están enfocados en el control de calidad. En cuanto a naturaleza, nos dice que la importancia de la naturaleza y extensión del trabajo utilizado y la importancia del fundamento de esta decisión. Cuando nos habla de procedimientos, nos habla de los procedimientos que la auditoría ha aplicado por el auditor externo para evaluar la adecuación del trabajo utilizado durante dicha auditoría. También nos dice que si el auditor externo utilizará la ayuda directa que los auditores internos en la auditoría han brindado, este deberá incluir la documentación de la auditoría. Acá nos dice que la evaluación, fundamento, identificación, los acuerdos y los papeles de trabajo deben de ser incluidos en el informe del auditor externo. En evaluación, este quiere decir que la existencia y la significatividad de las amenazas al objetivo de los auditores internos y si el grado de competencia de los auditores internos ha prestado dicha ayuda durante la auditoría.
También nos habla de los fundamentos, que se refiere a los fundamentos de las decisiones relativas a la naturaleza y a la extensión del trabajo realizado durante los auditores internos durante dicha auditoría externa. También nos habla de la identificación. Cuando nos habla de identificación, nos habla de identificar a las personas que revisaron el trabajo realizado durante la auditoría o el trabajo final realizado por el auditor externo, la fecha y la extensión de la dicha revisión. Esto debe ir conforme a la NIA 230, en la cual nos habla de la documentación de auditoría. También habla sobre los acuerdos escritos. Al principio, en la presentación anterior, hablábamos de 2 acuerdos escritos que debía obtener el auditor externo antes de empezar a realizar la auditoría. Una era que se basaba en un acuerdo escrito donde el auditor le pedía una autorización al representante de la entidad, donde le autorizaba o le permitía a los auditores internos seguir instrucciones del auditor externo. Esto era como que los auditores internos pasaban a depender de las decisiones o lo que fuera diciendo el auditor externo para poder lograr realizar la auditoría externa. En el mismo también la entidad se comprometía a que no iba a intervenir en ningún momento en el trabajo que fuera realizando el auditor externo. También se hablaba de un acuerdo escrito en donde los auditores internos se comprometían o hacían un acuerdo de confiabilidad en el cual ellos se comprometían a informar al auditor externo sobre cualquier amenaza que ellos creyeran importante o que detectaran que podría poner en riesgo el objetivo del auditor externo durante la auditoría. También nos habla de los papeles de trabajo preparados por los auditores internos, que presentaron la ayuda directa al encargo de auditoría. ¿Esto qué quiere decir? De que el auditor externo debe de incluir toda esa información o los papeles de que para los auditores internos son de suma importancia y que lograron una ayuda directa para que él lograra en sí obtener la auditoría externa. Recordemos también de que la NIA nos dice que no se puede aplicar una auditoría externa si la entidad no cuenta con una auditoría interna. ¿Y esto por qué? Porque la auditoría externa siempre va a partir de una auditoría interna o se va a respaldar en la información que los auditores internos de la empresa le puedan brindar a él para lograr llegar a una conclusión o a una evidencia real para él poder brindar una conclusión. Para utilización del trabajo de la auditoría interna y como parte de la evaluación de la función de auditoría interna, presentamos un caso práctico sobre la importancia de la función de la auditoría interna para la toma de decisiones gerenciales dentro de una cadena de supermercados llamada La Rosa S.A. Es importante considerar que los informes de la auditoría interna y por ende todo su trabajo debe estar debidamente planificado, supervisado y realizado por el personal idóneo. Todo ello para considerar que el trabajo del auditor interno es confiable como para ser considerado en la toma de decisiones gerenciales y por ende por el auditor externo. Procedimientos utilizados por la auditoría externa. La firma de auditoría ABC y asociados documentará su evaluación a través de cuestionarios con fecha 20 de septiembre del 2005 y revisado el 22 de septiembre del mismo año. ¿Cuál es la organización del Departamento de Auditoría Interna? El Departamento de Auditoría Interna se encuentra organizado de manera tal que la responsabilidad del área recae en el auditor interno general de la entidad. Sin embargo, cada uno de los miembros de dicho departamento debe cumplir con una serie de obligaciones, responsabilidades y requisitos de acuerdo a su nivel jerárquico.
Al examinar las actividades que lleva a cabo el personal, se verificó que efectivamente las labores asignadas están de acuerdo a la experiencia, capacidad y jerarquía que posee cada uno. ¿Qué responsabilidades tiene el Departamento de Auditoría Interna en el presente año con respecto a las siguientes áreas? Evaluación y pruebas del sistema de control interno de la organización con el fin de determinar si funcionan como se proyectó. A través de las revisiones efectuadas, el Departamento de Auditoría Interna se ha involucrado en la verificación del cumplimiento de las políticas de la entidad. A través de esta evaluación, el auditor externo determinará la utilización del trabajo de la función de auditoría interna, tomando en cuenta todos los requerimientos que hace la NIA 610. Las responsabilidades que posee el departamento con relación a la evaluación de sistemas de control interno son las siguientes. Que las transacciones que ocurren son capturadas por el sistema y se vuelven parte del proceso de contabilidad. Esto quiere decir que todas las obligaciones adquiridas, todos los activos, se encuentran reflejadas en los registros contables o estados financieros. Comprobar que las transacciones más significativas, tanto por el monto de las mismas como el riesgo que éstas representan, están registradas en la contabilidad, si han ocurrido realmente y si son para un propósito válido. Verificar que los activos que están registrados son propiedad de la entidad y que los pasivos reconocidos representan obligaciones adquiridas de buena fe. Establecer que las transacciones están siendo registradas en las cuentas adecuadas y por los montos razonablemente correctos. Determinar si los principios de contabilidad y disposiciones especiales por las operaciones de la entidad están siendo debidamente aplicadas y si los cambios en valor a través del tiempo se reconocen en forma adecuada. Determinar si los principios de contabilidad y disposiciones especiales por las operaciones de la entidad están siendo debidamente aplicadas. Verificar si los estados financieros de la entidad poseen la presentación y revelación suficiente. Observar el cumplimiento de las políticas de la entidad para minimizar los riesgos inherentes operativos de control, tanto en operaciones crediticias, fluctuaciones de moneda, entre otras. Esto será de mucha ayuda para determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de la auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos. Consulta, revisión y aprobación del control interno y datos sobre aspectos de seguridad de los nuevos sistemas. Actualmente no se tiene contemplada la implementación de nuevos sistemas. Sin embargo, se ha considerado la apertura de nuevos supermercados, lo cual conlleva a que se verifique la correcta aplicación de los controles. Función de auditorías de operación. Las revisiones orientadas a la evaluación de las operaciones de la entidad, así como la evaluación de los controles operativos de la entidad, se tienen contempladas efectuarlas por áreas específicas. Coordinación de su trabajo con los auditores externos. En años anteriores únicamente se coordinó con auditoría externa la ejecución de arqueos de valores e inventarios. La norma nos habla sobre la comunicación entre el auditor externo y el auditor interno, sobre su importancia y su naturaleza. Documente cualquier área de importancia del examen de los auditores externos en los que la auditoría interna ha terminado o proyecta terminar una auditoría en el año actual. El Departamento de Auditoría Interna ha llevado a cabo revisiones en áreas importantes de la entidad, observando que se cuenta con el debido plan de trabajo, así como también se tienen identificados los riesgos, tanto de la planeación como en los trabajos ya concluidos.
Como conclusión de la presentación de la NIA 610, que habla sobre la utilización del trabajo de los auditores internos, podemos decir que la labor que lleva a cabo el Departamento de Auditoría Interna cuenta con la debida planificación y supervisión necesaria en cuanto a la naturaleza, oportunidad y alcance de las distintas pruebas efectuadas. Consideramos que estas se encuentran de acuerdo a las actividades de la entidad. Asimismo, se logra la verificación de las pruebas comprobando que éstas son realizadas según lo previsto y planificado en los planes de trabajo de la entidad y que todos aquellos hallazgos detectados se encuentran debidamente documentados e informados a la administración de forma oportuna. También podemos decir que como conclusión de que esta NIA no se puede aplicar en ningún momento si la entidad no cuenta con una auditoría interna. Entonces, que la auditoría interna es de suma importancia para que se pueda llevar a cabo una auditoría externa. También que el trabajo del auditor interno o la función del trabajo de ellos para lograr la obtención de la evidencia de auditoría es importante. Asimismo, también la utilización de la ayuda de los auditores internos siempre estará bajo el mando o supervisión de un auditor externo. Para finalizar, como auditores externos podemos determinar que sí es oportuno utilizar el trabajo